El Salmo 38, leyendo todo el Salmo. Salmo de David para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada es sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y vamos a orar ahora que nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de estudiar otro salmo, otra parte de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes hoy por medio de este salmo algo fuerte para nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos entender y que nos des discernimiento para ver cómo se aplica a nosotros, para que salgamos de aquí transformados, para que vivamos diferentemente esta semana, para que te conozcamos más y vivamos más como hijos de luz. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una cosa muy buena que encontramos en los salmos es que los temas se repiten. En diferentes salmos encontramos los mismos temas, con diferentes palabras, con diferentes énfasis, pero son los mismos temas. Y digo que eso es muy bueno porque nosotros generalmente no aprendemos una verdad espiritual de manera completa la primera vez. De hecho, generalmente no aprendemos nada la primera vez. Necesitamos ser enseñados una y otra vez con diferentes palabras, con diferentes énfasis. Y Dios sabe esto, y por eso no cada salmo es completamente dissimilar a los otros, sino encontramos muchos de los mismos temas en varios salmos. Y a veces hay una repetición casi completa de un salmo anterior, o versículos que se parecen mucho, que se encuentran en dos diferentes salmos. Es lo que sucede aquí con el Salmo 38 junto con el Salmo 6. Por eso cantamos el Salmo 6 antes del mensaje. Este Salmo 38 que hoy vamos a estudiar es muy similar al Salmo 6, especialmente en los primeros versículos. Entonces, por un lado, sabemos que tenemos aquí algo que aprender. Algo tan importante que Dios permitió que fuera repetido en otro salmo. Por otro lado, no son salmos completamente iguales. No voy a predicar el Salmo 6 en el Salmo 38. El Salmo 38 nos habla en mucho más detalle de este tema de cómo sufrimos cuando Dios nos disciplina por nuestros pecados. David aquí habla muy específicamente en cuanto a cómo él y cómo los hijos de Dios sufren de manera física y también en cuanto a sus relaciones con otros cuando la mano de Dios está sobre nosotros en la disciplina.
Ahora, el título de ese salmo es muy interesante. Dice que es un salmo de David para recordar. Ese título solamente se encuentra en un salmo más, en el Salmo 70, en donde la misma palabra se traduce para conmemorar. Es posible que eso significa que David escribió ese salmo años después de los eventos que registra aquí, recordando lo que había pasado. Es posible que escribió ese salmo para que él pudiera recordar después. Pero conforme a la palabra misma, y conforme a lo que dice el versículo 9, parece muy probable que David está escribiendo esto para que Dios recuerde. Que nos parece muy raro, que nos suena muy raro eso, que Dios recuerde. Porque en la Biblia, cuando Dios recuerda, no se refiere a que Él ha olvidado algo y necesita ser recordado. En la Biblia vemos muchas veces la petición que Dios recuerde, que Dios se acuerde de algo. Y es una petición que Dios actúe, que Dios haga algo. Entonces en la Biblia, Dios recordando es Dios actuando. Cuando una persona presenta su petición a Dios, que recuerde, es que actúe, que haga algo en su situación para ayudar. Y esto es precisamente lo que David hace en ese salmo. Pide a Dios que le ayude en ese tiempo de tribulación. Y la tribulación específica que David estaba sufriendo fue debido a su propio pecado. Él estaba sufriendo la disciplina de Dios debido a su pecado. Él reconoce eso en el Salmo. Reconoce que Dios es justo en disciplinarle por su pecado. Pero también que la seguridad de que en verdad es disciplina de Dios y no su vida. Que Dios va a estar con él para ayudarle en ese tiempo tan difícil. Entonces David ora a Dios en su tiempo de sufrimiento debido a la disciplina de Dios, confesando su pecado y pidiendo la ayuda de Dios. Y nosotros también sin duda reconocemos que lo mismo pasa con nosotros. Caemos en pecado y Dios tiene que disciplinarnos como Padre amoroso. No nos gusta, a veces parece demasiado fuerte para nosotros y pedimos a Dios que tenga misericordia, que nos discipline en amor paternal y no en su ira. Después confesamos o deberíamos confesar nuestros pecados y pedir a Dios que nos ayude. Entonces podemos aprender de ese salmo que cuando el cristiano sufre la disciplina de Dios debido a sus pecados, puede confesarlos y pedir a Dios su misericordia y ayuda esperando en Él. Vemos primero entonces en ese salmo que cuando pecamos sufrimos la disciplina de Dios. Esto es el énfasis de ese salmo, es lo que pasó con David. Y David describe ese sufrimiento en dos maneras. Primero, el sufrimiento físico en versículos 2 a 10. Y después el sufrimiento que viene de parte de otras personas en versículos 11 a 20. Entonces primero vemos el sufrimiento físico como parte de la disciplina de Dios. Eso vimos también, si recuerdan, en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Cuando David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y estudiamos que cuando pecamos y no queremos confesar el pecado y continuamos en el pecado, muchas veces sufrimos hasta físicamente en nuestros cuerpos. Cuando David no quería confesar su pecado, sufrió. Y vemos algo muy similar aquí. Dios disciplinando a David por su pecado con un sufrimiento físico en su cuerpo. Ahora, recordemos, por favor, que no cada enfermedad es disciplina de Dios. Vemos el ejemplo de Job, entre otros, en la Biblia. Pero cada enfermedad sí es para llamarnos la atención. Puede ser disciplina o puede ser simplemente para que crezcamos, para que maduremos, para que dependamos más de Dios. Entonces aquí en el Salmo 38 vemos en versículos 2 a 10 que David describe en mucho detalle lo que estaba pasando. Primero vemos desde el versículo 2 que David reconoce que lo que está sufriendo viene de Dios. Habla en el versículo de sus saetas que cayeron sobre él, que la mano de Dios había descendido sobre él. Entonces David reconoce que no está sufriendo cualquier enfermedad, sino que Dios le estaba disciplinando por su pecado. Saetas nos hace pensar en dolor físico, un dolor agudo en cierto punto del cuerpo.
La mano de Dios habla de su poder, lo que Dios hace en su soberanía para disciplinar. En versículo 3, David dijo: nada hay sano en mi carne a causa de tu vida, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Dice: nada es sano en mi carne. Eso significa que no había ninguna parte de su cuerpo que estaba bien. Su sufrimiento fue total. No había nada sano en ninguna parte de su cuerpo. Tan completa era la enfermedad por la cual estaba pasando. Y la segunda parte del versículo es paralelo, es lo mismo, en diferentes palabras. Que no había paz en sus huesos significa que no había descanso, que todo había sido afectado. Estaba sufriendo muchísimo, muchísimo físicamente. Y otra vez vemos que David entiende por qué esto le está sucediendo. Dice: a causa de tu vida, a causa de mi pecado. David reconoce que había pecado, reconoce que Dios le estaba disciplinando. Ahora, entonces, cuando nosotros nos enfermamos, y especialmente de manera grave, de manera fuerte, deberíamos examinarnos. No es siempre disciplina de Dios, pero a veces sí lo es. Y necesitamos tener el discernimiento espiritual, así como David, para reconocer cuando lo que estamos sufriendo es debido a nuestro pecado y la disciplina de Dios. Ese discernimiento de David es muy claro en versículo 4. Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Se reconoce que el problema son sus iniquidades. Y fíjense cómo las describe. Se han agravado sobre mi cabeza, me abruman. Es la idea, como alguien en el mar abrumado por las olas, hundiéndose, ahogándose, porque no puede superar las olas que están estrellando alrededor de él. El mismo simbolismo encontramos en el Salmo 69:2. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. David aquí estaba abrumado por su pecado. Lo siente como carga pesada, como un peso que no puede aguantar. Regresa a las imágenes de su cuerpo en versículo 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Es muy fuerte. Nosotros ahora vivimos un tiempo en la historia en donde realmente no estamos expuestos a las fuertes enfermedades del cuerpo como esto, así como en siglos pasados. Generalmente no vemos a personas sufriendo así. Tal vez alguien aquí sí ha visto a alguien con su cuerpo así tan deshecho. Pero aún así, si no lo hemos visto con nuestros propios ojos, entendemos qué es lo que David quiere comunicar aquí. Cuán fuerte es la enfermedad, que se sentía como que su cuerpo estaba deshaciéndose con esta enfermedad. Y otra vez nos dice: ¿por qué? A causa de mi locura. O se puede traducir: por causa de mi insensatez. David dice: por la necedad de mi pecado estoy sufriendo todo eso. Esa disciplina fuerte de parte de Dios. Versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Su cuerpo estaba encorvado, tal vez por dolor físico, lo que nos pasa a veces, ¿no? Si el dolor es muy fuerte, humillado, lo mismo, la misma idea, agobiado por dolor. Versículo 7 describe explícitamente lo que estaba pasando en su cuerpo. Mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy ardiendo de fiebre, lo que dice otra traducción. La idea de que dentro de su cuerpo sentía el dolor como un fuego, ardiendo de dolor. Y vemos cuán seria es la situación, versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Su cuerpo se siente como que ha pasado por la molina. Debilitado, sin fuerzas. Y lo único que puede hacer es gemir a causa de su dolor. Por eso clama a Dios en versículo 9, como vamos a ver más adelante. Y termina la sección de su sufrimiento físico en versículo 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Su corazón estaba palpitando con violencia. No tenía fuerzas, parecía como que iba a desmayar o aún morir. Estaba sufriendo en gran manera y todo debido a la mano de Dios disciplinándole por su pecado.
Pero no solamente fue el sufrimiento físico, sino vemos en los siguientes versículos, nos habla también de cómo esa disciplina por su pecado había afectado sus relaciones con otros. Versículo 11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, mis cercanos se han alejado. Parece que a causa de lo que estaba sufriendo físicamente, aún sus amigos, las personas cercanas, sus familiares, no querían estar con él. Eso fue sufrimiento, otra parte de la disciplina de Dios. Se sentía aislado. Ni sus amigos ni sus parientes querían estar con él debido a lo que estaba sufriendo físicamente. Muchas veces no queremos estar con los enfermos, ¿verdad? No nos gusta. Es lo que le estaba pasando aquí. Pero no fue solamente afectado por ellos, sino también dice que sus enemigos querían aprovecharse de este tiempo de su enfermedad. Versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Aquí regresamos al tema constante en esos salmos de los enemigos de Dios, los impíos. Querían atacarle, aprovecharse y matarle. Y David respondió intentando no oírlos, en versículos 13 a 14. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Soy como un mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. David dice, ni quiero oír lo que dicen ellos, ni quiero poner atención a sus ataques y no voy a responder. ¿Por qué no responde David a las acusaciones o ataques de los enemigos? Versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás. Jehová, Dios mío. David no tenía que responder porque estaba esperando en Dios y sabía que Dios iba a responder. Dios iba a protegerle, Dios iba a ayudarle. El versículo 16 sigue pidiendo a Dios que sus enemigos no se alegren de él, que no se engrandezcan cuando su pie resbale, porque reconoce que su pie sí se ha resbalado, ha pecado, por eso está sufriendo. Nosotros también estamos muy conscientes, ¿no?, que cuando pecamos, cuando caemos en pecado, ahí están los incrédulos inmediatamente para atacarnos, ¿verdad? No has cambiado nada. Sigues actuando como antes. ¿Por qué vas a la iglesia si actúas de manera tan hipócrita siempre? ¿Verdad? Tu pie se resbala un momento y caes en pecado, inmediatamente te atacan con todo. Muchas veces tus propios familiares, ¿no? Amigos cercanos. Necesitamos entonces orar como David aquí. Que Dios responda. No tenemos que responder nosotros, que Dios responda. Que Dios no permita que sus enemigos se engrandezcan sobre nosotros cuando nuestros pies se resbalan. David dice que está a punto de caer, versículo 17, con su dolor siempre delante de él. Y si comparamos eso con el Salmo 6, puede referirse a la muerte. David ve que va a morir, está a punto de morir y por eso ora. Por eso ora a Dios en su necesidad extrema. Y se da cuenta, en el versículo 18, que la única respuesta es confesar sus pecados. Que vamos a examinar un momento. Y lo hace reconociendo lo que dice el versículo 19 y 20. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Es lo que David sufría. Debido a su pecado, debido a la disciplina de Dios. Él sufría físicamente en su cuerpo, con alguna enfermedad, y también sufría el abandono de sus cercanos, de sus amigos, y los ataques de sus enemigos. Hermanos, Dios todavía disciplina de esta manera. Dios todavía usa las enfermedades, el sufrimiento físico, para mostrarnos nuestro pecado y regresarnos a Él. No cada enfermedad es por pecado, pero a veces Dios usa la enfermedad y el sufrimiento físico como disciplina para que regresemos a Él. Y me pregunto, si a veces perdemos lo que Dios está haciendo, por eso que tenemos acceso a tantos medicamentos que podemos tomar cuando nos sentimos bien. Otra vez, no cada enfermedad es disciplina de Dios. Hay enfermedades que requieren medicamento y los doctores. Claro, por supuesto, no me malentiendan. Pero a veces la enfermedad es por disciplina. Y nuestra primera reacción cuando nos sentimos bien es, ¿qué es? ¿Y el doctor? ¿Y a la farmacia? ¿Y tomar algo para que me sienta mejor?
Cuando nuestra primera reacción debería ser: Dios, ¿estás diciéndome algo? ¿Tengo que examinarme? ¿He estado viviendo en pecado? ¿Y por eso esta enfermedad? Entonces a veces no. Y seguimos adelante con el tratamiento y la gracia común que Dios nos ha dado. Pero a veces Dios nos da el discernimiento para mostrar ese pecado que no quieres soltar. Ese pecado en el cual continúes aún sabiendo que es blasfemia contra de mí. Por eso estás sufriendo. Entonces otra vez, no quiero que nadie me malentienda. No, cada enfermedad es disciplina de Dios. Y no hay ningún problema usar medicamento cuando nos sentimos bien. Mi único énfasis aquí es que deberíamos ser más conscientes de lo que Dios puede estar haciendo en nuestros cuerpos para enseñarnos algo. Y por supuesto, si llega a ser algo tan fuerte como lo que David escribe en este salmo, sin duda Dios está llamando nuestra atención por alguna razón. Necesitamos pararnos, examinarnos y pedir a Dios que nos muestre claramente lo que está pasando. La otra breve aplicación que quiero mencionar aquí es que necesitamos sentir profundamente la tristeza y dolor por nuestros pecados. ¿Nos sentimos así como David en el versículo 4 cuando pecamos? Él dijo: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Cuando pecamos, nos sentimos como que estamos en un mar de nuestra iniquidad que está cubriendo nuestras cabezas. Nos sentimos abrumados por la maldad de nuestros pecados y aplastados por haber pecado en contra de Dios. O podemos continuar con la vida como si nada haya sucedido. Es una pregunta sumamente importante. ¿Cómo te afectan tus pecados? Si tú puedes pecar sin conciencia y sin sentir el peso de tu pecado, estás en mucho peligro. Necesitas clamar a Dios por arrepentimiento o en la salvación, o como cristiano por su ayuda y por su poder. Entonces vemos primero el énfasis del Salmo, que cuando el cristiano peca, sufre la disciplina de Dios. Pero otra cosa que podemos aprender de este Salmo es que cuando pecamos y sufrimos la disciplina de Dios, debemos confesar nuestro pecado y esperar en Él para su ayuda. Entonces, David nos muestra qué hacer cuando ya reconocemos nuestro pecado y el sufrimiento debido a la disciplina de Dios, que es confesar el pecado y buscarle en misericordia y ayuda. Entonces realmente todo ese salmo se enfoca en lo que David estaba sufriendo bajo la disciplina de Dios. Pero podemos aprender también de David cómo dirigirnos a Dios en momentos así. Cuando ya reconocemos, ok, estoy sufriendo por mi pecado, esta es la disciplina de Dios. Ahora, ¿cómo respondo? ¿Cómo oro a Dios en momentos así? Aprendemos primero que debemos confesar el pecado y después esperar en Él para su ayuda. Pero antes de esto vemos en versículo 1, la primera cosa que podemos hacer, así como David lo hizo, es pedir a Dios por su misericordia, para que lo que estamos sufriendo sea en verdad disciplina y no ira. Fíjense en versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Que es casi exactamente lo que dice el Salmo 6:1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. La petición de David, su ruego a Dios, es que lo que estaba sufriendo sea la disciplina amorosa de un padre y no el castigo de un juez. Fíjense que David no está pidiendo que Dios no le discipline. Sabe que es lo que necesita. Sabe que Dios lo hace en amor. Solamente pide que no sea demasiado fuerte. Quiere la confianza que es disciplina y no ira, no castigo. Porque parece que David se sentía así, que su sufrimiento era tan fuerte que él empezó a dudar si era disciplina y empezó a tener miedo que tal vez podría ser la ira de Dios para con un incrédulo. David dijo, bueno, tal vez ni soy su hijo y por eso estoy sufriendo así. Y por eso oró a Dios que no le reprenda en su enojo ni le castigue en su ira.
Ahora, como cristianos, nosotros entendemos, o debemos entender, que Dios no está airado con nosotros. Ya no hay condenación para los cristianos. Cristo sufrió toda la ira del Padre en nuestro lugar. Sabemos eso. Pero a veces la disciplina es tan fuerte que parece que estamos bajo el enojo y la ira de Dios mientras sufrimos las consecuencias por nuestros pecados. En tiempos así es correcto orar a Dios como David. Dios, que sea disciplina. Ayúdame a entender que es disciplina, que no estás enojado conmigo, sino en tu amor me estás disciplinando como padre, como su hijo. No me reprendas en tu furor, no me castigues en tu vida. Lo vemos al principio de ese salmo que David así sentía tan fuertemente la disciplina de Dios, que pide a él que en confianza, por la confianza que está sufriendo disciplina y no ira. Pero después la cosa más importante que David hace en ese salmo, después de reconocer su pecado, es confesarlo ante Dios. Eso vemos en versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Esta es la meta de la disciplina. La meta del sufrimiento físico cuando es disciplina de Dios. La meta es llevarnos al punto cuando confesamos nuestros pecados porque estamos contristados por ellos. Fíjense que no es simplemente que David confesó sus pecados o que confesamos nuestros pecados. Es un paso muy importante. Pero a veces podemos decir las palabras, pero no reflejan la verdad del corazón. Lo que un cristiano necesita hacer es confesar su pecado con tristeza. Contristado por su pecado en contra de Dios y no simplemente triste por las consecuencias o el dolor que está sufriendo. Es el problema, ¿verdad? Dios manda la consecuencia, la disciplina, y no nos gusta y sentimos ese dolor y por eso confesamos el pecado. Pues realmente no estamos tristes por el pecado, realmente no estamos tristes por haber pecado en contra de Dios, estamos tristes porque tenemos que sufrir las consecuencias del pecado. Y eso no es suficiente ni válido. Tenemos que aprender cómo arrepentirnos y confesar el pecado en verdad, porque reconocemos que hemos desobedecido y blasfemado al Dios Santo. Pero cuando sí confesamos el pecado, podemos orar así como David en versículos 9 y 15. Es interesante aquí porque David va contándonos lo que está pasando con sus cuerpos, con sus enemigos, y de repente ora a Dios. De repente dirige sus palabras a Dios. Versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Aquí sus deseos se refieren a su deseo de ser sanado, perdonado, ya no seguir en esa disciplina. David reconoce que Dios, tú sabes lo que quiero, hazlo. Después en versículo 15, ora a Dios, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios. Y vimos que David no estaba respondiendo a sus enemigos porque sabía que Dios lo iba a hacer. Y por eso podía esperar en Dios, sabiendo que Él siempre responde y siempre protege a sus hijos. La disciplina de Dios no es para siempre. El Salmo 103, 8 a 9 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenerá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios es un Padre perfecto y sabe cómo disciplinarnos. Nosotros como padres terrenales a veces lo hacemos muy mal, lo hacemos en nuestra carne. Pero Dios no, Dios nos disciplina perfectamente, en perfecto amor, y cuando nos disciplina es exactamente lo que necesitamos. No lo hace más tiempo que necesario. Dios no alarga la disciplina simplemente para mostrar su control o para vernos sufrir como algunos aquí en la tierra. No, su disciplina es con el propósito de restaurarnos al camino. Y cuando cumple su propósito, cuando confesamos el pecado y nos contristamos por él, Dios responde y quita la disciplina. Así que podemos esperar en Él, esperar confiadamente en nuestro Dios. Y por eso vemos que finalmente, cuando pecamos, cuando sufrimos la disciplina de Dios, pero después confesamos el pecado y esperamos en Él, podemos confiadamente pedir su ayuda. Versículos 21 y 22. No me desampares, oh Jehová.
Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Aún bajo la disciplina de Dios, David confía en Él. David no estaba enojado con Dios, sino dirige su ruego a Él para no desampararle, para no alejarse de Él, sino que se apresure a ayudarle. Y David puede tener esta confianza. David puede dirigir sus oraciones a Dios aún en medio de la disciplina, debido a una verdad que vemos muy claramente explicada en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, versículos 3 a 11. Vamos juntos nuestras Biblias para ver este pasaje, porque nos ayuda a entender completamente cómo David podía orar a Dios en confianza, aún en medio de la disciplina. Hebreos 12, versículos 3 a 11. Hebreos 12, versículos 3 a 11. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido a la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis esta disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. La razón por la cual un cristiano puede ir a Dios en oración confiadamente, aún en medio de la disciplina, es porque sabemos que Dios nos disciplina solamente porque nos ama. Que no está abandonándonos, que no está alejándose de nosotros, está amándonos y disciplinándonos para que regresemos al camino. Ese pasaje es muy, muy fuerte para los padres terrenales, nosotros que somos padres en este mundo. Porque dice: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Enfatizo eso. Los padres cristianos disciplinan a sus hijos. No porque los odiamos, sino precisamente porque los amamos tanto. Si no disciplinamos a nuestros hijos, no los amamos. El mundo lo ve al revés hoy en día. No debes disciplinarles porque les amas. Es al revés. El padre o la madre amoroso, amorosa, es el que disciplina. No en enojo, no lo hagas en enojo, no lo hagamos en enojo o frustración o porque no puedo más contigo. Para nada. Es en amor. Quiero que tú estés bien. Necesitas seguir a Dios. Es por amor que disciplinamos a nuestros hijos, y cuanto más entonces cuando Dios nos disciplina a nosotros. Es puro amor. Sufrimos y pensamos que Dios me ha abandonado, Dios me odia y Dios se ha alejado de mí, por eso yo también de Él. Ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, porque estoy enojado con Dios, porque me está permitiendo pasar por esa cosa tan fuerte. Lo ves al revés, completamente al revés. Dios te ama tanto que te está disciplinando, te ama tanto que te manda esta enfermedad, o sea lo que sea en tu vida. Porque Él no quiere que tú te desvíes para siempre, sino que regreses al camino y vives por Él. Obviamente, Hebreos 12 es otro mensaje completo, pero espero que veamos cómo se aplica a nuestro salmo. La razón por la cual David podía orar al final de este salmo en tanta confianza es la misma razón por la cual nosotros también podemos orar así. Porque Dios nos ama y por eso nos disciplina. Por eso no puede desampararnos,
nunca se va a alejar de nosotros. En verdad se va a apresurar a ayudarnos. ¿Quién es nuestra salvación? Entonces quiero que pensemos en dos cosas específicas de aplicación terminando este mensaje. Primero, este salmo nos avisa a no tomar el pecado a la ligera. Ningún pecado. Estudiamos esto en Salmo 6 hace años y lo vemos aquí también. Dios disciplina a sus hijos cuando persisten en su pecado. Muy serio. No hay pecados pequeños, no hay pecados ligeros que no son tan importantes. Y yo temo mucho, hermanos, que nosotros podemos tomar el pecado a la ligera. Vemos algunas cosas como muy fuertes. No haría eso. Otras cosas como, ¿por qué el pastor se molesta tanto? Podemos ser tentados a confiar que hemos sido salvos por gracia, no podemos perder la salvación y por eso podemos vivir como queramos. Y Pablo responde claramente a eso, Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano verdadero no puede perseverar en pecado. Vamos a sentirnos abrumados por la conciencia debe sufrir cuando hemos pecado. Precisamente para que recurramos a Dios inmediatamente para confesar el pecado y recibir el perdón de nuestros pecados. Lo que mencioné antes, si tú no sientes nada cuando pecas y puedes continuar con la vida, tienes un problema muy serio. No todos los que afirman ser cristianos son cristianos. Eso es una buena prueba. Si tu pecado no te afecta, examínate. Como cristianos sí pecamos y persistimos a veces en el pecado, pero no podemos hacerlo con gozo. No podemos continuar mucho tiempo así porque estamos abrumados. No podemos vivir así. No podemos perseverar en el pecado. Necesitamos confesarlo y dejarlo atrás. Y la otra cosa es que aprendemos aquí específicamente cómo orar cuando pecamos y estamos sufriendo la disciplina de Dios. Vemos que es correcto orar por su misericordia para que se disciplina y no se hiera o enojo. Un cristiano puede orar como David, así: Dios, lo siento muy fuerte, por favor que sea tu corrección paternal y no tu vida. Pero solamente puedes orar si eres un cristiano, si Él es tu Padre. Porque puede ser que alguien hoy está sufriendo algo que sí es la ira de Dios. Dios está airado contigo porque todavía no eres su hijo. Lo que estás sufriendo es lo que tú mereces por tu pecado. Y te espera algo mucho peor, que es el infierno para siempre. Porque si tú no confías en Cristo, en lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados, entonces eres tú quien vas a sufrir por tus propios pecados. Entonces reconoce tu rebeldía en contra de Dios, reconoce tus pecados en contra de Él, reconoce que mereces su ira y castigo y régale que te muestre misericordia y que te perdone tus pecados. Pero si eres un cristiano, tú puedes orar por la misericordia de Dios y la confianza que lo que estás sufriendo es la disciplina paternal. Aún así deberíamos examinarnos siempre para ver si hemos estado viviendo en pecado, si hemos estado tomando decisiones en contra de la ley de Dios, si estamos viviendo de tal manera que no tenemos comunión con Dios. No ignores las enfermedades que Dios manda a tu vida. No siempre son por el pecado, pero a veces sí. Y aun si no es disciplina, es algo que Dios quiere usar en ti para santificarte, hacerte más como Cristo. Por supuesto, siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos ante Dios. Arrepentirnos en verdad, no solamente porque no queremos sufrir más, sino porque sentimos el peso de haber pecado en contra de un Dios santo. Y después de confesar el pecado podemos buscar su ayuda y va a estar con nosotros, va a apresurarse a ayudarnos porque es nuestra salvación. Necesitamos correr a Cristo en todo momento. Es Cristo quien vivió y murió por nuestros pecados. Otra vez, si no tienes a Cristo como mediador ante Dios, como Salvador,
Hoy tienes que reconocer tu propia pecaminosidad y rebeldía en contra de Dios, que merece su ira y condenación. Pero no tienes que sufrir la ira de Dios porque Cristo la sufrió. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él no sufrió la disciplina del Padre. Él sufrió la ira del Padre. Todo el enojo santo de Dios en contra del pecado, Cristo sufrió. No porque había pecado, sino porque tú y yo hemos pecado. Entonces, si no quieres creer en Él, está bien, tú vas a sufrir tus propios pecados, el infierno para siempre. Pero no tienes que hacer eso. Cristo vino para orar, para morir por nosotros y tomar este pago y darnos la salvación. Entonces, primero, si nunca te has humillado ante Dios en la salvación, hoy reconoce tus pecados. Reconoce lo que tú mereces y pide a Dios que te salve. Y para los cristianos, hermanos, que confesemos nuestros pecados, para que no tengamos que estar en disciplina para siempre. Que reconozcamos que cuando Dios nos manda esa disciplina y sufrimos así tanto, es porque es un Padre amoroso. Nos ama tanto que nos disciplina. Que no tomemos el pecado a la ligera, sino que aprendamos cómo orar a Dios en tiempos así. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por confrontarnos con ese salmo. Te damos gracias que tú nos amas tanto que nos disciplinas. Para nuestro bien, para regresarnos al camino, para que no suframos tantas consecuencias por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que podamos darte gracias por la disciplina. Te pedimos, Señor, que podamos examinarnos cuando sufrimos físicamente, para saber si en verdad es porque estás disciplinándonos o es por otra razón. Te pedimos, Señor, que entendamos. Te pedimos, Señor, como iglesia, porque aquí sufrimos mucho físicamente. Pues casi todos en la iglesia sufren de manera física. Reconocemos que no es por pecado en todos. Reconocemos que el sufrimiento físico es una muy buena manera para ayudarnos a crecer por medio del sufrimiento. Nada más te pedimos, Señor, que nos ayudes a no olvidar la posibilidad. Ayúdanos a pararnos, examinarnos con tu palabra en mano y saber lo que tú estás intentando enseñarnos. Y te pedimos, Señor, que tú salves a aquellos aquí que todavía no te conocen, que siguen sus pecados, que tienen otras prioridades, que no piensan que te necesitan. Te pedimos, Señor, que pueden sentir muy pronto el peso de sus pecados y ser abrumados completamente, anegados, agobiados por sus pecados en contra de ti. Y que esto puede impulsarles a buscarte y la salvación gratuita en Cristo Jesús. Haz tu obra entre nosotros, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.